Hola, bienvenidos a este tercer episodio de Futura Mundus. Nuevamente nos encontramos aquí con Francis, retomando el tema del poder para que podamos hablar de los hábitos, que es justamente en lo que se ha estado especializando Francis los últimos casi años. Francis tiene un canal en YouTube en el que simplemente se dedicó a probarse a sí mismo y a los demás este poder del hábito. Simplemente se grabó diario, un videoblog diario por casi 2 años. Imagínense el nivel de disciplina que requiere hacer algo todos los días sin fallar por 2 años. Obviamente no fue ideal, no fue así de que todos los días, pero justamente demostró esa parte de que aunque pierdas el balance un día, 2 días, una semana, tienes que regresar y eso es lo que hace la excelencia, ¿verdad? Entonces, cerrando también el tema pasado, también entra en esta parte del cuestionamiento de, bueno, ¿qué realmente está en nuestro poder? Y lo platicábamos en el podcast número 1. Le damos permiso a los gobernantes de gobernar, le damos permiso a los policías de efectuar ciertas tareas. Y esto es verdad hasta que se los quitamos. En teoría así funciona este sistema de poder. Incluso el poder que le damos a los líderes de opinión en TikTok y Facebook, esa autoridad que les estamos dando. Pero inicialmente también el poder en nosotros mismos de accionar cosas. Y aquí nos vamos a la premisa es, ¿realmente podemos hacer lo que nos proponemos todo el tiempo? La respuesta es no. Hay cosas materialistas que nos lo impiden, como hay cosas internas de nuestro ser, entonces se nos es permitido en el mundo exterior y se nos es permitido en el mundo interior hacer ciertas cosas, pero algo es innegable, que es el tema del libre albedrío. En las opciones que tenemos, siempre tenemos la opción de virar y cambiar y hacer algo a nuestro estilo. Siempre, 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 aunque estés en la cárcel físicamente. Mentalmente tú puedes ir a un lugar en la playa, disfrutar del sol, mentalmente, y eso puede repercutir en tu ser interior al tal grado que, ok, no puedes hacer muchas cosas, pero sí puedes hacer cosas diferentes. Aún así tienes infinidad de posibilidades de lo que puedes hacer. Tan siquiera cuántas posibilidades hay de recargarse en una pared. ¿Cómo lo haces? Eso tú lo decides. Tal vez no puedes elegir la pared o el color de la pared, pero últimamente sí hay algo que siempre vas a decidir. Entonces, Francis, ¿qué nos dices de esta reflexión sobre el poder y cómo lo mezclas tú con el poder de la voluntad? ¿Cómo es esto de los hábitos? Ok. Eh, bueno, otra vez aquí, Futura Mundus. Una joya. Dentro de estos últimos años en los que he estado simplemente haciendo los hábitos, que esos hábitos no me toman mucho tiempo del día. Solo lo decidí hacer por unos cuantos minutos. Con la premisa, con la esperanza de una cuestión que vino a mi mente para cambiar mi vida, a lo que a mí me gustaría estar viviendo, que fue, si hiciera una cosa por más de 100 días, ¿llegaría a cambiar mi vida de alguna manera? ¿Será eso? O sea, como que lo había estado viendo a lo mejor en alguna red social o alguna otra cosa, o había estado pensando en ello, ¿no? Si meditara por 100 días, 10 minutos al día, ¿cambiaría mi vida de una manera drástica o no? ¿O me beneficiaría o no, no? Eso no lo voy a saber hasta que lo intente, ¿entiendes? Y eso fue como empezó la idea de los hábitos más seriamente como un experimento hacia mí mismo. Y dije, ok, para tener un experimento debo de tener un lugar donde haya un registro del cambio. Entonces decidí grabarme en un blog diciendo mi día 1, día 2, día 3 y después llegando al día 100.
¿Acaso cambió mi vida de alguna manera? ¿Funcionó esta cosa o desperdicié todo mi tiempo haciendo estos hábitos sin, ¿entiendes? Y eso es mejor que no haberlo hecho, en mi punto de vista, ¿me entiendes? Prefiero hacer alguna cosa a después de 100 días decir, me arrepiento de no haberlo hecho porque no sé el resultado. A lo mejor y sí puedo haber cambiado, ¿me entiendes? Ese sentimiento de arrepentimiento es una de las condiciones que me pasan en mi cabeza, que son como excusas para lograr hacer las cosas que quiero. Entonces, dejando eso eh, claro, decidí tomar esta acción. Primer hábito que me puse para seguir, meditar por 10 minutos por 100 días. Segundo hábito, grabarlo en video para ver el progreso. Tercer hábito, dije, bueno, si ya estoy en esto y además son cosas que me gusta hacer, voy a añadir el hábito de la lectura por 10 minutos al día, igual en 100 días. Y por último, otra de las cosas que creo y que también es muy beneficioso y también para la aventura y para el recuerdo y para muchas cosas beneficiosas, escribir en el diario por 100 días también. Como parte de creación de un personaje de lo que a mí me gustaría estar viviendo, ¿no? 100 días para acomodarme, 100 días para construir el hábito, para que sea sólido y no tenga que estar gastando toda la energía todo el tiempo en decir, tengo que hacer esto, tengo que abrocharme las agujetas una vez más. Y, y esa era como que la intención, ¿no? Llevarlo al subconsciente para que lo hicieras sin esfuerzo y así convertirme en esa persona, ¿no? Después de esos 100 días, y hoy sería, bueno, ahora esa es la belleza de continuar con algo, es que vas aprendiendo diferentes cosas y el método se hace más específico, la técnica se mejora. Y una de las técnicas que encontré que me fue bastante beneficiosa y era necesaria hacer, era tener un registro literalmente de marcas, de decir día uno, día 2, día 3, día 4, día 5. Y entonces una de esas cosas es el habit tracker. Este es mi diario. Este es bueno, sigo con Nice. los hábitos. Entonces, este es mi diario. Este es el diario número 9 que También para matar escribo a desde que... Voldemort. También, también. ¿Te parece Ese es ¿al cuál? al que ¿Al sale Death en la Note? película de Harry Potter? El ¿En diario de serio? Tom Riddle. ¿Cómo crees? Sí, bueno, No, sí, no me está acuerdo. chido, o sea, de piel. Sí, de pie de las Esto, hojas amarillas. Este me gusta, este sí, modelo de diario me gusta mucho y con este me quedo porque, bueno, voy a enseñar aquí el inicio de este diario, ¿no? Le puse un título, el título se llama Uncharted, José Francisco Colín Bazáñez, Journal Number 9, volumen 1. Este es mi tercer diario de este estilo. Es este modelo de diario, este es el tercero, y de ahora en adelante decidí que ya solo me voy a comprar este tipo de diarios para dejar en la biblioteca así puros diarios de este estilo, porque los otros diarios que tengo, muchos de esos fueron comprados o adquiridos espontáneamente, ¿entiendes? O me los regalaron o algo y fue como algo que yo no escogí, pero fue parte de la aventura, ¿no? Ahora, después de todo este tiempo, ya dije, no, este me gusta, este es mi estilo de diario y con esto quiero seguir. Entonces, escribo el diario como una recapitulación del día, porque es diario. Y después después de unos cuantos meses, eh, descubrí el Habit Tracker, Daily Habit Tracker. Entonces aquí le pongo el mes, año y arriba le pongo los hábitos que tengo y abajo están los del 1 al 31, que es el día del mes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este tengo, que es el de enero del 2026, meditar, Duolingo, leer, diario, trading y videolog, ¿no? Esos eran mis hábitos de este mes que decidí.
cultivar, ¿no? Porque también hasta para eso el experimento es, ¿lo disfrutas? El experimento es, puede, o sea, esto te está guiando a donde quieres o acaso es que tal vez uno de esos hábitos no te gustó, no me gustó tanto y tal vez no quisiera continuar con eso. Entonces lo que voy a hacer es probarlo, pero mínimo por 30 días. Voy a hacer ese hábito mínimo 30 días y si al final de esos 30 días, porque al principio siempre va a costar un poco más de trabajo. Y a lo mejor ya a los 3 4 días dices, nah, no quiero hacerlo. Pues mínimo darle 30 días para encontrarle gusto a eso y entender la paciencia. Entonces Sí, eso fue que es lo también que, lo que te quería preguntar, también esta sí. parte de cuando dejas de hacerlo, me ha pasado muchas veces, ¿no? Con el gimnasio, Ujú, por ejemplo. sí. Has- Dejas de ir y luego te cuesta mucho trabajo regresar, pero luego tu cuerpo y tu mente también ya sabe a qué se está enfrentando. Ya sabes que te va a tomar unos cuantos, tal vez un mes, y luego ya no Ujú, quieres dejar de hacerlo, ¿no? sí. Este poder de voluntad a lo largo de todo este tiempo que lo has logrado, ¿cómo se ha ido modificando? Eh, sí, esa es una increíble cuestión. Siempre que dejo de hacer un hábito, escribo en mi diario, o sí, a veces dejo de escribir en el diario, pero escribo la razón del por qué dejé de hacer ese hábito ese día. ¿Por qué no lo he hecho en los últimos días? ¿Qué es lo que está pasándome en la vida para dejar de hacer esto que yo quería para mí? ¿No? Porque eso es lo que nos pasa muchas veces. Dejamos de hacer cosas que queremos hacer, pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué dejarías de hacer algo que te gusta hacer o que querías hacer para ti? Como por ejemplo ir al gym. Una de las razones para ir al gym es para estar en forma, verte bien, sentirte bien, estar saludable, ¿me entiendes? Y si no estás yendo al gym o haciendo ejercicio, en este caso, ¿cuál es la razón por la que no estás tirándote paro, ¿no? Y escribo yo como, y después de tener una racha de varios días, dijiste: "Uf, este mes pasado fui todos los días y me siento bien y quiero seguirlo haciendo", pero el próximo mes dejaste de ir y te desilusiona un poco romper la racha, aunque sea por un día, como en Duolingo. Duolingo para mí me enseña muchas cosas de ese estilo, de la racha, el streak, ¿entiendes? De continuar día número 100, día número 200, estar, wow, sigo en eso, ¿me entiendes? Te da ese punch para seguir. Como ya lo logré, lo puedo lograr otra vez y se va haciendo más fácil, sin duda. Pero cuando se detiene, muchas veces incluyen diferentes factores. Factores externos a ti, sí, y factores internos a la identidad de uno mismo, subconscientemente, lo que tú crees que eres, lo que tú te imaginas que te mereces. ¿Me entiendes? Tu También me propia imagino identidad. que tiene mucha repercusión el tema emocional. A veces sí es algo externo que te pasó, pero Sí, es ya después deja de ser externo. Ya no pasó esa cosa, ya no sigue pasando, pero tú ya dejaste de ser o hacer sí. cosas. Y ahí es Ujú. donde entra el trauma, ¿no? Ahí es donde muchos últimamente en esta época te dicen parte de la canasta básica, pan, agua y terapia. Terapia psicológica, ¿no? Y luego yo también lo platico y es como, bueno, tal vez para muchos sea necesario. No estoy diciendo que no lo sea. Estoy diciendo que antes, pues no existía como tal la terapia, pero existía esta cercanía, esta plática en la que tú platicas con alguien que sabe más que tú. Platicas con tu abuelo, platicas con tu tío, el que trabaja mucho, con tus padres, con tus hermanos que te llevan 10 años o más, amigos en el trabajo, y se daba más esta cercanía. Siento que ahora parte de la tecnología nos ha hecho perder eso y también es por eso el esfuerzo de este programa, de las pláticas sinceras próximas para compartir ideas, porque incluso pasa esto que
tienes amistad con alguien y vive muy lejos de ti ahora, ¿y con quién platicas de tales cosas? ¿A quién le externas tus pensamientos, tus dudas existenciales? Si no lo sacas, si no tienes otra perspectiva de alguien más, a veces es fácil para alguien más verte y decirte, oye, atrás en la playera tienes una estampa, te la voy a quitar, pero tú no la puedes ver. Si alguien más no te dice y te la quita y te ayuda a quitártela y tú te permites quitártela, tú dices, ¿por qué me está molestando esta etiqueta, no? ¿O por qué me están molestando ciertas cosas? Y para alguien externo es evidente. Para alguien desde su propia perspectiva es difícil verlo. Y eso es parte de lo que se ha perdido, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es más emocional al fin y al cabo el por qué dejas de hacer algo? Sí, sí creo que tiene que ver principalmente con las cosas emocionales. Y tiene que ver con las cosas emocionales también, porque esto es lo que yo he estado pensando y analizando y comparando también con diferentes filosofías y religiones, que, por ejemplo, los chakras, ¿no? Las emociones, el subconsciente, la identidad, lo que nos inculcaron de niños o cuando vamos creciendo, cómo fue nuestro ambiente y cómo nosotros nos fuimos desenvolviendo en eso y aprendiendo a sobrevivir en el medio ambiente. O sea, hace que hay una cosa esencial en el humano, que estamos diseñados para sobrevivir a nuestro medio ambiente. Y para sobrevivir debemos de tomar una estrategia que funcione y que nos ha llevado hasta donde estamos. Depende del ambiente en el que estuvimos, desarrollamos nuestra estrategia subconscientemente para no tener que hacer el esfuerzo de estar constantemente desarrollando una estrategia y que si funciona y gastar energía valiosa que te cansa y no te deja hacer otras cosas, ¿entiendes? Ya te agotaste. Tenemos un límite todos los días de energía y ese límite obviamente llevará a diferentes factores, pero emocionalmente, retomando la pregunta, tiene que ver en su totalidad. Las emociones pueden generar sentimientos placenteros o desagradables en el cuerpo. Y depende de cómo tú hayas entrenado o de qué tan consciente seas en el sentido de reconocer esos sentimientos en ti, agradables o desagradables, es la manera en la que puedes levantarte y seguir haciendo lo que quieres hacer o no. Y esos sentimientos, esas sensaciones, las llamamos emociones. Y lo que son esas emociones son reacciones químicas en el cuerpo que producen ese tipo de sensaciones. Esas reacciones químicas, esas emociones, esos sentimientos, nacen a través de pensamientos, imágenes, películas que nosotros proyectamos en nuestra mente del pasado o del futuro, desde el presente, ¿no? Y entonces desde el presente pasa una situación en nuestro medio ambiente y eso nos puede mover del equilibrio, del balance. Puede cambiar la dosis química de una sustancia que nos produce algo, ¿me entiendes? Sí, Podemos, podemos descifrar y reconocer diferentes tipos de químicos por el nombre del sentimiento.
por el nombre de la emoción. ¿Entiendes? Sabemos que esta sensación que estoy sintiendo se llama envidia. Esta sensación que estoy sintiendo se llama odio. Esta sensación que estoy sintiendo se llama amor, compasión, respeto, cariño. Cualquiera, cualquier sentimiento dentro de ese espectro tan grande de emociones nos va a dar una composición química diferente en el cuerpo. Y por eso las podemos llegar a diferenciar una de la otra. Porque aunque algunas estén en la misma variable, son diferentes y se sienten diferentes. Por eso las diferenciamos. Estoy triste o estoy enojado. Puedes saber, no, no estoy enojado, estoy triste. Ah, ok. O estoy frustrado. Ah, ok. O estoy deprimido. Ah, ok. Sí. Por eso te sugieren muchos la visualización para salir de un estado. ¿No te sientes motivado por esto? Entonces, primero empieza visualizándote. Por ejemplo, estás echado y dices, ah, tengo que ir al gimnasio, pero no quiero, no tengo motivación para ir al gimnasio. Bueno, empieza desde ahí, desde donde estás echado, te visualizas yendo al gimnasio, teniendo éxito en el gimnasio, cumpliendo tus metas, teniendo metas de bajar de peso, de subir de peso en músculo, y te ves, te proyectas. Y eso ya cambió, y por eso la importancia de la meditación, ¿no? En tus hábitos que tenías. Por eso la importancia de la meditación, de aprender a limpiar tu mente antes de empezar algo, porque entonces, ya que está limpio, ya puedes meterle otras ideas. Ya cuando está limpio, dices, primero quito todo, respiro y puedo meter, introducir otras ideas, otras imágenes, con mucha más claridad, con mucha más intencionalidad, con mucha más intención, y luego de ahí motivarte para ejercer un cambio en el presente, en el mundo real, ¿no? Eso es lo que, pero cabe mencionar, no es tan fácil así. Habrá gente que lo tenga más fácil, la gente que practica la meditación, pero sí cabe mencionar que a veces no se va a poder porque nuestro cerebro está o nuestra mente está tan atrofiada con estas, tiene otros hábitos negativos, ya no produce ciertas sustancias, ahí es cuando los psiquiatras te dan estos componentes que tu cuerpo, tu mente, tu cerebro necesita para accionarlo. Te dan la materia prima para accionar. Eso es un arma de doble filo, pero hay gente que lo necesita porque no pueden producirlo ellos solos. O sea, suena un poco ilógico para la gente que sí puede, pero es como si pierdes un miembro, ¿no? De tu cuerpo. Ya no puedes moverlo porque es inexistente. Pero en la mente, en el cerebro, sí se regeneran las neuronas. Entonces, hay ese poder de regenerar caminos neuronales para reconstruir eso. ¿Qué es lo que pasa con un golpe en la cabeza? Te matan neuronas, se quiebran algunos caminos, pierdes la habilidad incluso tal vez de hablar, al grado de pierdes la habilidad de imaginarte cosas buenas, pierdes la habilidad de seguir ciertos hábitos. Pues a veces sí es necesario accionarlo de otra manera, pero no ser negligentes porque luego te vuelves dependiente de eso externo. Es más bien, solo es un empujoncito para que luego tú tienes que seguirlo accionando por tu cuenta ya que lo tienes. Es como ese empujón en la bici que necesitas para salir de una pendiente y ya que lo tienes, no te vuelves a estancar o cada vez tratas de salir más rápido y aprendes formas, herramientas para que la próxima vez puedas salir tú solo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Creo que la habilidad que nos da el meditar, la herramienta que nos permite movernos de una mejor manera al meditar y su función primordial entre todas las cosas que te va a ayudar a dar ese empujoncito,
¿Qué es lo que a mí me ha enseñado la meditación? El punto, la clave, el secreto de limpiar las cosas, ¿ok? Pero para limpiar algo tienes que saber qué es lo que necesita limpiarse, qué es lo que hay que recoger. Hay basura, hay líquidos, hay suciedad, Y hay también luego con qué, muebles ¿no? No vayas a rotos, limpiar ¿me tu entiendes? lápiz con agua, Claro, se daña. exacto, ¿me entiendes? Claro. ¿Qué material vas a limpiar? ¿Me entiendes? O sea, y lo que te da la meditación es justamente eso, la pausa de reconocer lo que está pasando. Eso es lo que te da la meditación. La pausa para poder ver qué es lo que se necesita limpiar. O sea, el reconocimiento llega de la calma. No puedes registrar las cosas que necesitas registrar en una mente caótica. Si estás corriendo, no puedes tomarte el tiempo para ver qué está pasando. Solo estás corriendo. Estás en una acción haciendo algo que debes de esquivar obstáculos, que debes de poner un paso sobre el otro. ¿Me entiendes? Si tú pausas y empiezas a respirar profundamente, aquí viene la técnica sobre los químicos que tenemos en el cuerpo y que producimos naturalmente. Si tú te pones en una posición recta, alineando la columna vertebral con el cráneo, permites que los pulmones se llenen de oxígeno más ampliamente, respirando con el estómago y no con el pecho, porque crea otra reacción, una reacción diferente. Y al hacer ese movimiento, al hacer esa técnica de respiración con él, y cierras los ojos, quitas otro factor de distracción para poder ver lo que está pasando. Y en eso empiezan a llegar pensamientos a tu mente. Y en eso empiezan a llegar sentimientos a tu cuerpo. Y muchas personas dicen, no, tienes que llegar a meditar y estar en blanco. Pero ¿para qué quieres estar en blanco? ¿Cuál es cuál es el motivo de eso? ¿Me entiendes? Porque lo que te está dando la meditación es que te está haciendo reconocer cosas que no quieres reconocer. No has limpiado tu cuarto de ciertas cosas o tu casa de ciertas cosas porque no crees que es necesario limpiar esa parte o porque no quieres limpiar esa parte. ¿Me entiendes? Entonces llegan estos pensamientos a ti, llegan esas emociones a ti y a veces nosotros tratamos de evadirlas porque son desagradables o a veces nos quedamos picado en ellas porque son agradables. Depende de qué es lo que tengas ganas. Pero la práctica esencial es darte cuenta, estoy teniendo este pensamiento. No importa si es bueno o si es malo. No importa si es desagradable o no, si te da miedo o no, ¿entiendes? Si te preocupa o no. Lo que es la realidad es que ese pensamiento está llegando a ti cuando tienes los ojos cerrados y estás respirando profundamente. Y si ese pensamiento llega en ese momento, cuando tú te puedes dar cuenta porque no estás corriendo, muy probablemente ese pensamiento también va a estar apareciendo en otras partes cuando estés comiendo, cuando estés en el baño, cuando estés teniendo una conversación con alguien, llegará a ti ese mismo pensamiento. Y como no te has dado cuenta de que constantemente ese pensamiento llega a ti, no puedes limpiarlo o no. ¿Me entiendes? Entonces, la meditación es poderosa en el sentido de que te ayuda a darte cuenta de las cosas que están pasando en tu mente. Y si esas cosas te hacen reconocer que te hace sentir desagradable en el cuerpo, porque cada vez que llega ese pensamiento, esa imagen, esa película o tal, tú sientes que tus músculos se empiezan a tensar y a lo mejor y te empiezas a encorvar un poquito y como que te es incómodo sin darte cuenta, ¿me entiendes? Tú puedes ver a una persona y si eres observador y consciente, ves si esa persona se siente cómoda o no.
pero hay personas que ya están encorvadas y siempre están así caminando como algo normal, ¿me entiendes? Tú lo puedes ver, ¿me entiendes? Es porque ese pensamiento, se acostumbraron a tener ese pensamiento tanto en la vida que para no gastar energía su subconsciente lo puso de esa manera. ¿Me entiendes? ¿Es beneficioso o no para él tener esa postura? Le ayudó a sobrevivir hasta este punto en donde tenga que tener esa postura. Sí, ¿no? Pero no significa que eso sea lo que él está aspirando. Pero más allá, no puede cambiar eso porque no es consciente. Esa es la estampa que tiene pegada atrás. No lo sabe, ¿entiendes? Porque para saber algo tienes que verlo, tienes que reconocerlo Sí. O a veces sí sabes, pero no sabes cómo cambiarlo. también. O a veces ya sabes, lo estás aplicando, pero necesitas ayuda para hacerlo más continuamente. Ok, ya soy Ujú. consciente, corriges y al rato otra vez y así. Sí. Hay muchos niveles. Y ahí también entra en lo que comentabas de... Por eso muchos sabios hablan también de la meditación, no solo como un estado mental de quietud física y mental, sino también se extrapola en todo, se extrapola en externalidad. Tienes un escritorio que no has limpiado, tu casa que no has limpiado. Igual, siempre estás corriendo. Y que no es malo correr. La sabiduría también está en reconocer, hay tiempo para correr, hay tiempo para caminar, hay tiempo para detenerte, analizar y pensar tu siguiente movimiento. La sabiduría es aplicar ese conocimiento en el momento adecuado, de la manera adecuada, en el lugar adecuado. Y esta meditación, por eso me recuerda un poco como lo del Kung Fu, ¿no? Que como, ¿cuál era esta serie? La de Marco, la de, ¿cómo se llamaba? Una serie china, ¿te acuerdas? Ajá. Que ¿Pero la hablan de veíamos Kung Fu. juntos? Sí, vimos unos capítulos juntos. Sí, Marco Polo. En Marco Polo Sí. está bien chido cuando le están enseñando Kung Fu y dices que Kung Fu no es un arte marcial, Kung Fu es todo. Kung Fu es la forma de excelencia de hacer algo. Estás pintando, puedes usar Kung Fu. Ujú. Estás hablando, puedes hacer Kung Fu. Es como el arte de hacerlo y de hacerlo bien. Entonces, igualmente la meditación es entrar en ese Kung Fu. Algunos Sí. argumentarían, orientalistas, que incluso tienen mucho que ver, ¿no? La meditación es hacerlo conscientemente, mindfulness completo, y estás en ese estado constante de, aunque te estás moviendo, aunque estás corriendo, estás en trance, estás moviéndote muy rápido, ¿no? Como Flash en una película yendo súper rápido, pero él está sereno, está respirando Ujú. a su ritmo y para él el mundo se detuvo, pero él está entrado, está en el punto del kung fu. Y también lo digo por eso, porque no necesariamente la meditación es, bueno, siempre es bueno detenerse y ver para empezar, ¿no? Pero luego puedes hacerlo en movimiento, que es el siguiente nivel, ¿no? Pero lo digo simplemente como un ejemplo también para externalizarlo. No, a veces no es tu mente, es Sí. tu escritorio, es tu casa. Y reconoces y dices, bueno, es que no lo había podido limpiar porque para empezar no tengo las herramientas para limpiarlo. ¿Qué necesita esto? Voy a la tienda, lo consigo. Con una intención tan clara, y esa es la claridad mental que se requiere. Si no tienes esa claridad, entonces lo vas a hacer mal, lo vas a hacer apurado y no lo compraste bien y luego no compraste el componente adecuado para limpiar esto y se dañó el equipo, ¿no? O a veces no tenemos el conocimiento. Dices, bueno, es que no sé que ni siquiera qué requiere. ¿A quién le voy a preguntar que sepa de esto? Se requiere tranquilidad mental y conciencia para llegar a ese nivel, ¿no? Y para eso la meditación, porque actualmente estamos tan saturados de cosas que es como, a ver, respira, como bien dices, ¿no? Oxigenar tu cerebro
es clave para pensar bien, ¿no? Y claramente. Y pues bueno, esto es Futura Mundus, en donde proyectamos un mundo mejor, en donde más gente haga kung fu, más gente medite sus acciones antes de hacerlas para mejorarnos a nosotros mismos y al mundo a nuestro alrededor. Francis, tus últimos pensamientos para cerrar este podcast. Sí. Ok, entonces mis últimos pensamientos ya para finalizar aquí el podcast de Futura Mundus sería para lograr cambiarte a ti mismo, para lograr darle sentido a la meditación, darle sentido a los hábitos que estás a punto de emprender, se necesita comprender por qué lo vas a hacer. Y para saber por qué vas a hacer algo, se necesita tener una idea de qué es lo que quieres. Entonces, la creación de una nueva identidad sería el primer paso hacia seguir. O sea, lo más divertido, debrayarte de tal manera en la que digas, ¿qué clase de vida me gustaría estar viviendo? Y ¿Entiendes? luego entra también ahí la parte de la resignación, que es también algo que estábamos hablando antes, Ujú. porque también está lo que nosotros queremos y luego al final está lo que va a pasar. No necesariamente, y es más, nosotros no tenemos la capacidad de influir para transformar todo exactamente como queramos. Esa es parte también de la sabiduría universal, que es nosotros hasta donde sepamos. Todo lo demás donde no sabemos acerca de el destino, qué es lo que verdaderamente va a pasar, cómo va a terminar, cómo nos va a transformar. Todo eso, al fin y al cabo, no va a ser exactamente como nosotros deseamos o queremos. Y ahí también entra el arte de, tú lo mencionaste con otra palabra, ¿no? Tal vez suena un poco eh, mal la parte de la resignación, pero es afrontar la realidad de lo que está pasando. Nosotros queríamos esto y no está pasando de esta manera. Bueno, aún así, seguir haciendo kung fu, ser feliz, entender que no es mentalismo, no es me lo imagino y lo proyecto y ya está. No es que nosotros creamos la realidad con nuestro pensamiento, es que influenciamos en nuestro accionar con nuestro pensamiento para una tendencia que esperamos sea mejor para nosotros y para todos. Y eso también es lo que nos da el optimismo y la paz mental y espiritual que requerimos para seguir haciéndolo bien. ¿Qué pasa en un mundo en el que hay muchos problemas? E intentamos algo y no se puede, intentamos algo y no se puede. Bueno, no perder la fe, esa es una cualidad esencial, pero es lo que daría pie, terminaría este capítulo y daría pie al siguiente. Ok. Yo creo que identificando el objetivo al cual queremos llegar, todo es posible. ¿Entiendes? Identificando el objetivo de nuestra meta, que se haga tu voluntad. ¿Me entiendes? Quiero lograr esto. Y ahí, en el camino, en el proceso, te darás cuenta si era una idea inmadura, si era una idea madura, por qué quería lograr esto. ¿Me entiendes? ¿Qué era lo que quería alcanzar con él? ¿Cuál era la razón de querer llegar a tener este Ferrari? ¿Me entiendes? ¿Cuál era la razón de querer alguna cosa material u otra?
¿me entiendes? O espiritual. ¿Cuál era mi objetivo? Y en el camino te vas dando cuenta de eso. ¿Me entiendes? Nada está bien y nada está mal. Hay objetivos y hay voluntad. ¿Me entiendes? ¿Y qué es lo que haces para conseguir eso? ¿Y qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te hace no conseguirlo? No es que esté bien, no es que esté mal. La técnica, las herramientas, la historia. Sí, es una perspectiva interesante. Depende del entendimiento de dónde se tome. Yo sí diferiría en ciertos términos, pero es terminología, al fin y al cabo. Porque sí aclaraste que es en las herramientas, en el cómo. Porque sí, bueno, es verdad que vamos a ir aprendiendo conforme a la marcha. Y más bien yo diría que en cierto punto es irrelevante si está excelente, si está más o menos bien, si está más o menos mal. Es mucho más importante el hacerlo y seguir haciéndolo por una buena causa. Porque bueno, yo creo que sí hay malas causas, sí hay desvíos, ¿no? Por eso sería como que nada más diferiría en terminología, pero sí, asumiendo que tienes una buena causa, que tú ya quieres algo en específico, ahí sí es irrelevante pensar si está bien o mal esta forma de hacerlo. Es mejor hacerlo, ¿no? Como decía Andy Warhol, haz arte y mientras la gente decide si es buena o mala, tú ya estás haciendo más arte. Esto es Futura Mundus. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast, tercer podcast. Francis, nos vemos la siguiente semana. Un placer como todas las veces, mi Rui. Nos vemos la próxima Con la semana. derecha. Gracias por escuchar. Eh, disfruten. Si les gustó, exacto. Dejen comentarios, salúdenos. Y justo estábamos platicando Rui y yo hace ratito que a lo mejor íbamos a empezar a traer otros invitados, que también va a ser interesante esa Sí, parte. prepárense. ¿Quién va a ser el siguiente invitado? Puede ser tú, Futura Mundus.